Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos AQ una vez Mood S. Si eres nuevo por AQ, te doy la Mood SCU, Lida bienvenida. AQ hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, desde las series Mood S populares hasta los chismes Mood S jugosos. Y hoy prepúrense porque tenemos un tema que ha estado dando vueltas por todos lados y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar, Can Yaman. Su como lo oyen, vamos a analizar lo que con diéresis copyright le piensa de Demet Özdemir, y lo haremos basándonos en las declaraciones y situaciones que han rodeado a estos dos talentos turcos. Sabemos que Can Yaman es una figura que no deja a nadie indiferente. Tiene un carisma arrollador, un talento indiscutible y además no tiene pelos en la lengua. Y Demet Özdemir, copyright decir de ella, una actriz brillante con una belleza innegable y un encanto que conquista a cualquiera. Juntos en la pantalla fueron dinamita pura. Que si estuviese tan intrigado como yo por saber copyright opina Can sobre Demet, y si las chispas que vimos en la pantalla se tradujeron en algo Mood S, o si por el contrario, hubo algún tipo de tensión superíndice 3N. Copyright date hasta el final porque vamos a desmenuzar todo esto. Prepárense para una inmersión profunda en el Candem universo. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright información superíndice 3N fresca y jugosa sobre sus estrellas turcas favoritas. Además me ayudarán un monto superíndice 3N a seguir creciendo este canal. Ahora vamos al grano. Para entender lo que Can Yaman piensa de Demet Özdemir, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación superíndice 3N profesional, y por supuesto, a la Mood S que exitosa serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador. Esa serie fue un fenómeno superíndice 3 meno, no solo en Turquía, sino en muchísimos pauses, incluyendo Spau más menos a y Latinoamu copyright rica. La química entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemaiden eran el epítome de la pareja perfecta, con una conexión superíndice 3N intensa, llena de pasión superíndice 3N y de momentos CU superíndice 3 micos que nos sacan suspirar y reír a partes iguales. La serie se convirtió en un verdadero escape para muchos, ofreciendo una dosis semanal de romance, paisajes increíbles de Estambul y una banda sonora que se quedó grabada en nuestros corazones. Y claro, como suele suceder en estos casos, cuando la química es tan evidente, los rumores de romance en la vida real no tardaron en aparecer. Los fans estaban enloquecidos buscando cualquier indicio, cualquier pista que confirmara que Can y Demet eran algo Mood S que con Pau más menos eros de trabajo. Se analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que intercambiaban en entrevistas o en eventos públicos. Y la verdad es que durante un tiempo ellos alimentaron un poco esa especulación superíndice 3N, sin confirmar ni desmentir nada de forma contundente. La estrategia, por supuesto, era beneficiosa para la promoción de la serie, manteniendo a los fans enganchados y generando un constante buzz en las redes sociales. Pero también hay que reconocer que la conexión era innegable, lo que hacía aún más difícil discernir entre la realidad y la ficción. En varias entrevistas, ambos destacaron la buena relación superíndice 3N que tenuan, el respeto mutuo y la admiración superíndice 3N profesional que sentúan el uno por el otro. Can siempre resaltó superíndice 3 el talento de Demet, su capacidad para conectar con el público y su profesionalismo en el set de grabación superíndice 3N. Describió su ética de trabajo como impecable y su habilidad para improvisar como sorprendente. Demet por su parte también copyright N elogió superíndice 3 la energía y la dedicación superíndice 3N de Can, como su sentido del humor y su habilidad para hacerla sentir CU superíndice 3 moda durante las escenas Mood S complicadas. Hablaba de Can como un gran compañero, alguien que la apoyaba y la desafiaba a dar lo mejor de sí misma. Se creó una narrativa de una amistad sólida y una colaboración fructífera, que alimentaba aún más la fantasía romántica de los fans. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y una vez que Erkenci Kuay llegó superíndice 3 a su fin, las cosas parecieron enfriarse un poco. Can Yaman comenzó superíndice 3 a enfocarse en otros proyectos, incluyendo su carrera en Italia, donde se convirtió superíndice 3 en una verdadera estrella.
Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando U con diéresis copyright citos en Turcua, protagonizando nuevas series y películas. Y aunque ambos siguieron siendo figuras públicas muy queridas, la relación superíndice 3N entre ellos se volvió superíndice 3 Mood S distante, al menos en apariencia. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las entrevistas conjuntas se volvieron inexistentes y la esperanza de verlos juntos de nuevo se desvaneció para muchos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empezaron a surgir rumores de que detrás de las CU Maras, la relación superíndice 3N entre Can y Demet no era tan idílica como parecua. Algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Erkenci afirmaron que ha habido ciertas tensiones entre ellos, debido a diferencias en sus personalidades y en sus enfoques profesionales. Se hablaba de que Can era muy impulsivo y directo, mientras que Demet era muy reservada y cautelosa. Y que estas diferencias en ocasiones han provocado roces y desacuerdos en el set de grabación superíndice 3N. Los rumores apuntaban a discusiones sobre la interpretación de los personajes, el ritmo de las grabaciones y hasta la dirección que debía tomar la serie. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que la presión superíndice 3N medio utica y la constante especulación superíndice 3N sobre su vida personal han afectado la relación superíndice 3N entre ellos. Ambos eran conscientes de que cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y que cualquier gesto o comentario podía ser interpretado como una confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N de su supuesto romance. Esta situación superíndice 3N obviamente no era fácil de manejar, y pudo haber contribuido a crear cierta distancia entre ellos. Imaginen la presión de ser constantemente escudriñados por la prensa y los fans, sin poder tener un momento de privacidad. Era una olla a presión que tarde o temprano tenía que afectar la dinámica entre ellos. Es importante seu más menos alar que ninguno de los dos ha confirmado nunca de forma explícita que haya existido algún tipo de problema entre ellos. Han mantenido una postura diplomática, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar los rumores o dañar su imagen pública. Sin embargo, es cierto que después copyright ese del final de Erkenci no se les ha visto juntos en público con la misma frecuencia que antes. Y que en sus entrevistas han evitado hablar demasiado sobre su relación superíndice 3N, limitándose a hacer comentarios genu copyright ricos sobre su admiración superíndice 3N mutua. Esta evasión, por supuesto, ha alimentado aún más las teorías y las especulaciones entre los fans. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿Q copyright piensa realmente Can llaman de Demet Özdemir? Pues bien, basándonos en sus declaraciones públicas, podemos decir que Can siente un gran respeto y admiración superíndice 3N por Demet como actriz. La considera una profesional talentosa, con una gran capacidad para conectar con el público y con una energía contagiosa. También copyright N ha destacado su belleza y su encanto personal, reconociendo que es una mujer que atrae todas las miradas. En varias ocasiones ha mencionado que Demet es una de las actrices más talentosas con las que ha trabajado, elogiando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Ahora bien, de eso, es difícil saber con certeza qué copyright opina Can de Demet a nivel personal. Es probable que como en cualquier relación superíndice 3N entre compau más menos eros de trabajo, haya habido momentos buenos y momentos no tan buenos. Es posible que hayan surgido diferencias y desacuerdos, pero también copyright N es probable que hayan compartido momentos de complicidad y amistad. La realidad es que las relaciones humanas son complejas y rara vez son blanco o negro. Es probable que la relación entre Can y Demet sea un mosaico de emociones, experiencias y recuerdos, tanto positivos como negativos. Lo que parece claro es que a pesar de todo, Can no guarda ningún rencor hacia Demet. En varias ocasiones ha expresado su deseo de volver a trabajar con ella en el futuro, lo cual sugiere que de cualquier posible tensión superíndice 3N valora la experiencia que compartieron en Erkenci y reconoce el talento de Demet como actriz. Este deseo de colaboración futura es una señal clara de que, al menos profesionalmente, Can guarda un buen recuerdo de su tiempo trabajando con Demet. Y de hecho hace poco Can hizo unas declaraciones que sorprendieron a muchos, en las que hablaba sobre la posibilidad de hacer una segunda temporada de Erkenci. Dijo que le gustaría explorar qué copyright ha pasado con los personajes de Can y Sanem después copyright ese de un tiempo, y CU superíndice 3 mo ha evolucionado su relación superíndice 3N.
Y aunque no confirmo superíndice 3 nada de forma definitiva, su dejo superíndice 3 claro que estará dispuesto a considerar la propuesta si se presentaba la oportunidad. Estas declaraciones desataron una ola de entusiasmo entre los fans de Erkenci Kwai, quienes sueñan con ver a Kan y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como un aseu más menos al de que Kan Auen siente un cariu más menos o especial por Demet y por el proyecto que los unió superíndice 3. Y que a pesar de cualquier posible diferencia, estará dispuesto a dejarlo todo a True S para volver a trabajar con ella y revivir la magia de Erkenci Kwai. Sin embargo, también es importante ser realistas y reconocer que una segunda temporada de Erkenci Kwai implicaría superar muchos obstáculos, incluyendo la disponibilidad de ambos actores, los intereses de la productora y la aceptación del público. En resumen, podemos decir que Kan Yaman ve a Demet Özdemir como una actriz talentosa, profesional y con una gran capacidad para conectar con el público. Aunque es posible que haya habido ciertas tensiones entre ellos en el pasado, parece que Kan no guarda ningún rencor y estará dispuesto a volver a trabajar con ella en el futuro. Su relación superíndice 3N es compleja, como la de muchos compau más menos eros de trabajo que han compartido experiencias intensas y han estado sometidos a una gran presión superíndice 3N medio tica. Pero al final del dúo parece que el respeto y la admiración superíndice 3N mutua prevalecen. La clave para entender su relación reside en la capacidad de separar lo profesional de lo personal, reconociendo el valor del otro como artista y dejando atrás cualquier posible diferencia que haya surgido en el pasado. Pero la historia no termina aquí. En los últimos meses, han surgido nuevos rumores que sugieren que la relación entre Kan y Demet podría estar evolucionando. Algunos fans han notado interacciones sutiles en redes sociales, como likes a publicaciones o comentarios indirectos, que podrían indicar un acercamiento entre ellos. Además, ha habido informes no confirmados de que ambos actores han estado en contacto a través de amigos en común, lo que sugiere que podrían estar intentando reconstruir su amistad. Por supuesto, es importante tomar estos rumores con pinzas y no dar nada por sentado. Sin embargo, la posibilidad de que Kan y Demet estén retomando el contacto es una señal alentadora para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Quién sabe, tal vez en el futuro cercano podamos presenciar una reconciliación pública y una nueva colaboración entre estos dos talentosos actores. El tiempo dirá. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre lo que Kan Yaman piensa de Demet Özdemir. Como siempre he tratado de ser lo más ese objetivo posible, dome en las declaraciones públicas y en los rumores que han circulado sobre su relación superíndice 3N. Pero al final del dúo, solo ellos saben lo que realmente hay entre ellos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y como siempre me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kan y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Creen que hubo algo muy de ese que amistad entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kwai? ¿Cuál es su teoría sobre la dinámica entre ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo y do copyright déjenme saber lo que piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un me gusta y de compartirlo con sus amigos. También copyright si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden que aquí encontrarán siempre información superíndice 3N fresca y jugosa sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.